Vamos a suponer, o dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que mi hijo, que se casa con una empresaria, su esposa tenga alguna relación empresarial, comercial. ¿Qué tengo yo que ver? Si tienen pruebas, pues que procedan legalmente en contra de los responsables. En principio, lo que queremos relatar es cómo este reportaje desquició al presidente de la República, porque lo sacó lo movió de ese discurso que había venido manteniendo de austeridad. Esa respuesta de ¿qué tengo yo que ver? Se parece mucho a aquella que hizo célebre Fox de ¿y yo por qué? Bueno, yo qué tengo que ver, yo le diría al presidente que él tiene todo que ver porque involucra a su familia, a su círculo más cercano, a su hijo, a su nuera. Eh, y con el mejor ánimo, nosotros como periodistas aportamos indicios, evidencias, yo en lo particular lo hago plenamente con ese ánimo de contribuir a esa cruzada que él ha emprendido y que me parece una cruzada muy loable de combate a la corrupción. Tomándole la palabra de que no importa que esta cruzada involucre a su círculo cercano, a familiares e incluso hijos, pues con ese afán nosotros aportamos información, evidencia e indicios de posibles conductas irregulares que pues lo deseable sería que se corrigieran, más que denostar, más que acusar, más que descalificar y llamarnos integrantes de la mafia o conservadores, pues lo que nos anima es siempre el objetivo de que las cosas que percibimos que pueden estar mal, pues se corrijan, ¿no? Entonces, el deslinde me parece que no es afortunado. Yo creo que debería más bien voltear a ver hacia lo que se está señalando, en lugar de voltear a ver otro lado o cerrar los ojos, ¿no? El libro en realidad no se limita al reportaje de la Casa Gris. Se llama la Casa Gris porque ese es, digamos, el punto de partida de una historia más profunda y porque además esa historia de la Casa Gris es como el eje alrededor del cual gira el propio libro, ¿no? La investigación que lo complementó. ¿Qué va a encontrar el lector en este libro? Lo que va a encontrar va a ser nuevos elementos de posibles actos irregulares o incluso en algunos casos que rayan en la ilegalidad, como pueden ser otros casos de tráfico de influencia, de conflicto de interés, perdón, posible tráfico de influencias, compadrazgo, utilización de recursos de procedencia desconocida, es decir, una serie de conductas que deberían motivar una indagatoria de la autoridad, ¿sí? Ese es el ánimo que nos mueve de aportar evidencias, indicios y involucra a más personajes, ¿no? En principio, lo que queremos relatar es cómo este reportaje desquició al presidente de la República, porque lo movió de ese discurso que había venido manteniendo de austeridad, que primero hizo extensivo a su círculo de funcionarios públicos, pero luego lo hizo extensivo a la población en general y a su familia. Y es ahí donde, digamos, no cuadra el discurso frente a la ostentación con la que vivía su hijo. También van a encontrar nuevos elementos que vinculan a Baker Hughes en una serie de beneficios, ¿sí? E incluso negocios que involucran a la familia del presidente, en concreto a la nuera y ahora sabemos al hijo, en una sociedad de negocios que estableció con un contratista de Pemex y que ha tenido presencia en el actual gobierno, por lo menos en la refinería de Tula y en obras realizadas en Dos Bocas.
lo que describo en el libro es una serie de casualidades, ¿no? Que apuntan efectivamente a un modus operandi, ¿no? Una serie de casualidades como, por ejemplo, que el notario que creó la empresa de la nuera del presidente es el mismo notario que el propio presidente utilizó para formalizar su compromiso de no reelección. Una casualidad muy peculiar, ¿o será que acaso es el notario de la familia? Luego otra casualidad, que al mismo tiempo que la familia, que la pareja de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams ocupaban la casa de Houston, pues justo en ese momento se estaban negociando ampliaciones multimillonarias de contratos con Baker Hughes. ¿Casualidad o acaso un asunto de tráfico de influencias? Otra casualidad es que mandan como directora de Pemex Internacional a la hija de Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente, al mismo tiempo que el hijo del presidente se muda a Houston. ¿Casualidad o un afán de negocios compartidos, ¿no? Es decir, hay una serie de casualidades que efectivamente aparentan ser un modus operandi, todo un esquema bien concebido para, de maniobras oscuras, ¿no? Y eso, y lo doy en el segundo capítulo, si nos remontamos hacia el pasado, nos damos cuenta de que esta serie de maniobras oscuras, con los mismos personajes en algunos casos, se venían dando desde las primeras campañas electorales del actual presidente López Obrador, ¿no? A través de los mecanismos de financiamiento de sus campañas. Entonces, no es gratuito que ahora despierte suspicacias la intervención de estos personajes, porque ya desde antes venían operando en la oscuridad, digamos, con maniobras realmente sospechosas, ¿no? Bueno, yo diría que hay indicios muy claros de que hay corrupción, ¿sí? Aunque eso sin duda le toca determinarlo a la autoridad. Como se trata de conductas delictivas, la corrupción es un acto, un actuar que implica un delito, pues eso no le correspondería a los periodistas señalarlo. Sin embargo, sí hay claros indicios de tráfico de influencias, de posible tráfico de influencias, y digo yo, compadrazgo, ahora que sabemos que hay una relación de compadres entre Carolyn Adams y un contratista que se ha visto beneficiado en algunas obras, ¿no? No sabemos cómo recibió esas obras, no sabemos cómo tiene esa participación ese empresario, ¿no? Solo sabemos que tiene participación en ellas porque él mismo lo ha reconocido, pero Pemex no hace públicos esos contratos, ¿no? No hace públicos tampoco los contratos de Baker Hughes negociados en Houston, ¿sí? Donde opera o es la directora la hija de Alejandro Esquer. Entonces deja abiertas muchas suspicacias, muchos elementos, muchos cabos sueltos que la autoridad, si no quiere que se sigan abriendo estos frentes de sospecha, pues debería clarificarlos, ¿no? Lo hemos intentado por distintas vías y la información pues sigue siendo totalmente opaca.